Muy buenas tardes, les habla Freddy Ballesta de la Iglesia Transformada. Un efusivo saludo a todos los amigos de la Iglesia Transformada. Hoy queremos traer un mensaje, y el mensaje es sobre el espíritu del anticristo. Es importante ver cómo la palabra de Yahweh se está cumpliendo cada día más y más. En el mundo ya se está implantando el microchip, que todo esto está abriendo el camino para el imperio del anticristo, el anti-Mashiach. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿desde cuándo hace que el espíritu del anticristo ya está en algunas iglesias cristianas? ¿Desde dónde viene el espíritu del anticristo? ¿Cuándo es la señal del encuentro de Yahshua con su pueblo? Son cosas que nos dan vuelta en la cabeza, y que nosotros, a través de la palabra de Yahweh, podemos darle respuesta. Es por eso que tenemos que remitirnos a la palabra de Yahweh. Primera de Juan 4, del 1 al 6, vamos a tomarlo de la Reina Valera 60. Yo lo que voy a hacer es ponerle el nombre hebreo con que lo conocemos de verdad. Entonces, dice así: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el espíritu del anti-Mashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, desde esos tiempos, estamos hablando del anciano Juan. Y el anciano Juan, estamos al borde de los años 60, cuando él escribe esta carta. Y de los años 60 ya empieza a advertir que el espíritu del anticristo estaba ya allí. Y el espíritu del anticristo no es más que el antimensaje de Yahshua, antimensaje del Padre, antimensaje del Evangelio. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Desde esos tiempos, estamos hablando del anciano Juan. Y el anciano Juan, estamos al borde de los años 60, cuando él escribe esta carta. Y de los años 60 ya empieza a advertir que el espíritu del anticristo estaba ya allí. Y el espíritu del anticristo no es más que el antimensaje de Yahshua, antimensaje del Padre, antimensaje del Evangelio. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Desde luego estamos hablando de 2000 años atrás, de 1800 años atrás, 1900 años atrás. Pero yo quiero que usted tenga algo en cuenta. Quizás la visión era para que estuviesen pendientes de que ya el espíritu del anticristo venía sobre ellos. Pero una cosa usted debe tener en cuenta. Para Yahweh, un día es como 1000 años. Y en ese momento habían corrido 4 días, 4000 años. Pero en estos momentos ya sí estamos al 7º día. O sea que se espera que el 7º día, el año 7000,
el año del 6000 en adelante, el año 7000, sea el año, los 1000 años que gobierne Yahshua en la tierra. Entonces, ahora sí podríamos decir que estamos a puertas de conocer el anticristo. Y estamos también a puerta de que Yahshua Hamashiach vuelva a la tierra, regrese a su pueblo. Vamos a seguir viendo qué nos dice Primera de Juan 4. Dice así en el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es la palabra. El espíritu de verdad la tenía Yahshua. El espíritu de verdad fue dado también a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan. A Juan se le dio también ese espíritu de verdad, pero después llegaron los que metieron el espíritu del error, el espíritu del anticristo, el espíritu de la mentira. Sigamos y miremos entonces qué dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. La versión israelita nazarena dice así: y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del sin ley se realizará por obra de Satán, con todo poder, señales, prodigios y falsos milagros. Esa es la versión israelita nazarena. Entonces el mensaje, el espíritu del anticristo, el espíritu del antimachía, ha venido desde hace 1900 años. Y él empezó a negar en aquellos tiempos que Yahshua no había venido en carne. Pero eso es así, paulatinamente el mensaje se fue dando. El espíritu del anticristo fue entrando en el corazón de los convertidos. Y una de las cosas que plantea el antimachía es negar todo lo que Yahshua hizo y todo lo que Yahshua, todo el mensaje de Yahshua y todo lo que en su mensaje, en su venida, cumplió. Y también, como lo dice aquí, el antimachía es antiley, el anticristo es antiley. Desde el año 135 en adelante, después que se fueron los hebreos nazarenos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, empezaron a entrar los sin ley y quitaron la ley. No podían soportar la ley, no podían soportar el no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Yahweh, Yahweh, nuestro Dios Yahweh, uno es. Eso no lo podían soportar. Y entonces empezaron a quitar la ley, empezaron a divorciarse de la ley. Esa fue la manera meticulosa en que trabajó Satanás. Entonces tenemos que entender que todo esto que estamos viendo en el mundo, que cada vez las leyes de Yahweh se pisotean, se tiran por los estados, todo lo que se hace es contra de la ley de Yahweh, todo desconociendo el consejo de Yahweh, desconociendo que en su amor Él nos ha dado sus mandamientos para que podamos vivir bien con el prójimo y con Él y con cada uno de nosotros. En Primera de Juan sigue diciendo lo siguiente, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Todos salieron de la fe hebrea nazarena. Del 135 para acá, del año 100 prácticamente, empezaron a salir. Porque entonces vinieron los nuevos cristianos, los nuevos convertidos, que se encontraron con Yahshua, que de alguna manera aceptaron la salvación a través de Yahshua, pero que también de alguna manera empezaron a divorciarse de los mandamientos y a meter doctrinas contrarias a los mandamientos. Mire una cosa, todo lo que usted pueda hacer,
Yahweh se lo puede bendecir siempre y cuando usted no se suelte de los mandamientos. Ellos crearon teologías, ellos crearon doctrinas en donde se soltaron de los mandamientos. Entonces, al soltarse de los mandamientos, empezó a haber perversión. Y todo lo que tenemos ahora es un cristianismo pervertido. Entonces, podemos ver que el espíritu del anticristo empezó a hacer presencia en la nueva comunidad de Yahweh. Ya en los años 60 después de Cristo, como muy bien lo advirtieron los de la fe hebrea nazarena como Pablo, Pedro, Juan y Santiago, afirmaban que el espíritu del anticristo ya estaba entre ellos, pero que no eran de ellos, eran discípulos de ellos, gentiles que aceptaron al Mesías como su Salvador, pero que venían con una mentalidad grecorromana, influenciadas por la filosofía de Platón y Aristóteles, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Ellos se jactan después de 300, después de 500, en 1500, en el año 2000, de en adelante. Dicen, salieron de nosotros. Mentira. Salieron a los 100 años, ya estaban saliéndose. A los 100 años en la era común, 40, 70 años después de haber muerto Yahshua, ya se estaban saliendo. Ya estaban metiendo doctrinas politeístas, ya eran antiley, ya eran antitorá, enterraron los mandamientos y cercenaron al pueblo de Dios de la vida, de la santidad que son los mandamientos. Ellos manejaban la Trinidad de Babilonia con Rimnón como Dios Sol, Semiramis como Madre Dios, y Tamuz como Hijo Dios, o la egipcia con Osiris como Dios, Isis como Madre Dios y su Hijo Dios Horus. Igualmente Roma y Grecia manejaban su propia Trinidad, cada uno. Esto encontró claro desde luego un campo fértil en los corazones para introducir doctrinas paganas al cristianismo. Desde muy temprano se empezaron a torcer y todo Satanás lo hace meticulosamente, estratégicamente. Empezó poco a poco, gradualmente a dañar la fe hebrea nazarena. Veamos el caso de Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia Católica, cerca del año 100 en la era común. En el capítulo 7 dice, apresuraos a congregaros en un solo templo, Dios como un altar, Jesucristo que vino de un Padre y está con un Padre y ha partido a un Padre. Mire que él tiene una visión clara de que Yahshua estaba ya en los cielos, bajó a la tierra, sí, estaba ya en los cielos como hijo, bajó a la tierra, siguió siendo hijo y subió para seguir siendo hijo. Él dice allí, dice que vino de un Padre y está con un Padre y ha partido a un Padre. En el 8 dice que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo su Hijo, que es su verbo que procede del silencio, el calo en todas las cosas, agradó a aquel que le envió, agradó a aquel que le había enviado. Sino Martín en los años 150, un poquito más adelante, que en los años 150 cuando ya han desaparecido los jerarcas hebreos nazarenos, en los diálogos de Justino versus Trifón podemos ver lo siguiente. Si bien ya Justino consideraba a Cristo como Dios, como lo podemos ver en el diálogo 56:10, pero un Dios distinto al Hacedor, otro numéricamente, no en sentir ni pensamiento, porque jamás hizo ni habló nada contrario a lo que el Dios que hizo el mundo, por encima del cual no hay otro Dios querría que hiciera o hablara. Diálogo 56:11, un Dios, dice Justino, más adelante que sirve al Padre del universo. Diálogo 58:3 todavía, pero veamos la confesión de Westminster de 1647 en el párrafo 60133 dice lo siguiente sobre la Trinidad. En la unidad de Dios hay tres personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es de nadie, ni es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. De la Trinidad, forma divina. Él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Ojo con eso, porque esa de usurpar el lugar de Yahweh, de usurpar el lugar del único Elohim, es lo que nos han metido
es lo que nos han metido en la fachada de la doctrina, en la fachada de la unicidad. Entonces, el mensaje de la antimechía es negar que el Mesías fue creado, engendrado por Yahweh en los cielos, y que Yahshua es hijo de Elohim, y el Padre está sobre ese hijo. Lo vamos a ver en Colosenses 1:15, que tumba eso de que ellos se crearon al mismo tiempo, como lo pretende presentar la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la unicidad. Dice así Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yahshua es parte de la creación de Yahweh. Por favor, la palabra de Yahweh así lo firma. Yahshua así lo firma. Los apóstoles así lo afirmaron. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién están hablando allí? Están hablando de Yahshua, primogénito de toda creación. Y si es primogénito, es creación ¿de quién? De Yahweh. Esto lo podemos seguir viendo también en Hebreos 1:5 cuando dice así, porque a cuál de los mensajeros dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Además, en el versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Aquí hay dos tiempos. Aquí está diciendo que Yahweh engendró a su hijo. Y cuando fue necesario, lo introduce al mundo a través de una mujer y a través de la concepción inmaculada del espíritu, de su espíritu de santidad. En Apocalipsis 4:11 se dice allá arriba lo siguiente, dice, digno eres tú, Adonai y Elohim nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Engendró la salvación y la envió. Él fue el que envió a Yahshua. Yahshua no vino solo por su parecer, no, Yahweh lo envió en esa misión, en la más grande misión de la tierra, de venir a morir por nuestras, de venir a venir por nuestra sentencia, a pagar por nuestra sentencia. Esa es la versión BIN 2011. En Marcos 1:11 dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que Yahshua es Hijo de Dios y que Yahshua allá arriba está sujeto a su Padre. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. En el Marcos 9:7 vuelve a dar testimonio Yahweh y dice así, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y no se lo escuchó. Él siempre gritó, Él es mi Padre, Él es mi Elohim. Y estando allá arriba también dijo, Él es mi Elohim. ¿Cuál magnitud? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reina Valera 60. Dice así, ha dado a su Hijo unigénito, que Elohim amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Yahshua era Hijo en los cielos, bajó y vivió en la tierra como Hijo y subió nuevamente a los cielos para seguir siendo del único Elohim, Yahweh. En Apocalipsis 3:12, el mismo Yahshua afirma lo siguiente. Vea lo que está diciendo Yahshua desde los cielos. Dice así, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá fuera. Si usted sigue leyendo ese versículo, lo reconfirma 3 veces. Aquel Yahshua está diciendo, mi Padre es mi Elohim, Yahweh es mi Elohim, Yahweh está sobre mí, Yahweh tiene autoridad sobre mí. En Juan 3:17 dice lo siguiente, el mismo dice,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí en la tierra, Él se sujetó al Padre. Y allá en los cielos, sigue sujeto al Padre. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Miren, este pasaje tumba tantas cosas, tumba tantas creencias, tumba tantas propuestas inverosímiles de la doctrina de la Trinidad y de la doctrina de la misa. Todo está preparado. Ya están los tiempos finales. Yahshua está preparado para venir, pero está esperando la señal ¿de quién? De su Padre. Marcos 10:40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Toda la autoridad la tiene que el Padre, todo el poder, toda la magnificencia la tiene el Padre. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, y Elohim la cabeza de Yahshua, y Elohim la cabeza de Yahshua, y Yahweh la cabeza de Yahshua. Lo dice aquí Reina Valera 60. Sigamos viendo estos pasajes. 10 del 20. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Vea, allá arriba no hay una coigualdad. Allá arriba hay uno que es mayor que todos, dice Yahshua. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. En Juan 14:28 sigue diciendo así, ustedes oyeren que les dijo, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que le envió. Familia, por donde usted se meta, va a encontrar pasajes certeros en donde Yahweh es Padre, Yahweh es autoridad, Yahweh es soberano, Yahshua, nuestro Redentor, Hijo, divino, de forma divina, santo, poderoso en batalla es Yahshua, pero está sujeto al Padre. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El espíritu del anticristo, el espíritu de la anarquía, el espíritu de la rebeldía, el espíritu de no someterse a la palabra de Yahweh, a la autoridad de Yahweh. Y ese es el espíritu con que Él vendrá. Ha empezado de esta manera, pero cuando venga será todavía más antiley, anti menos mandamientos, y sobre todo negará al Padre, negará todo lo que ha hecho Yahshua, y se sentará y reinará por poco tiempo, porque el poderoso Yahshua vendrá enviado nuevamente por su Padre a vencer y a destruirlo. Dice en Mateo 27:46 lo siguiente, para seguir viendo la diferencia entre Yahshua y Yahweh, para seguir viendo que Él es hijo, para seguir viendo que Él es hijo, y para seguir viendo que allá arriba Yahweh es el que manda, Yahweh es el que está sentado en el trono. Dice así, como a la hora novena, Yahshua exclamó en alta voz, Elí, Elí, lama sabactini, que significa, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Mire cómo de hermoso Yahshua. Yahshua, ¿qué está diciendo? Siempre yo tengo un Elohim. Empezaron a soltarse de los mandamientos. Inventaron los mandamientos porque ellos no podían resistir. Ellos estaban con una mentalidad de tres dioses. No podían resistir, estar pegados a la ley, estar pegados al mandamiento que les decía, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y también cuando dice, oye Israel, oye Efraín, oye casa de Israel, oye casa de Judá, oye pueblo mío, oye,
Yahweh nuestro Dios, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. No lo podían resistir. Y por eso, cuando le preguntaron a Yahshua cuál era el principal mandamiento, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y el principal mandamiento fue el sustento, se acabó, se dañó, porque hablaban solo de 10 mandamientos cuando por este mandamiento es como el número 14. Yo lo he puesto en mi serie, que es el número 14, pero es el principal mandamiento. Y el principal mandamiento dice así: oh, dijo Yahshua, Yahshua lo recordó, Yahshua lo gritó, Yahshua le dijo: yo no me puedo apartar de los mandamientos de mi Padre. Cuando fue tentado por Satanás, dijo: yo no me puedo apartar de los mandamientos de mi Padre. Y estos que entraron empezaron a apartarse, a crear, empezaron a tener pensamientos irracionales y crearon cosas extrañas, cuando lo que tenía, lo más sencillo, era agarrarse de los mandamientos. Toda cosa que a ustedes le prediquen, sus pastores, sus teólogos, ustedes teólogos, revisen todo aquello que se ha apartado de los mandamientos, y principalmente del primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos. Y el principal mandamiento que Yahshua dijo, ese es el principal. Él sabía que ya venía el anticristo, decir que Yahweh no era uno solo, que habían 3, que habían 4. Cuando Yahshua dijo: el principal mandamiento es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y él lo dijo, lo confirmó en Juan 17:3, por favor, dijo así: y esta es la vida eterna. Vean, esta es la salvación. Agárrate del mandamiento, no lo sueltes, vive por gracia, dale gracias a Dios por la gracia, pero no te sueltes, vive, porque los mandamientos han tenido que ser escritos en tu corazón por el mismo Yahshua. Dice así Yahshua: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Qué estaba diciendo? Se estaba manifestando ante el Padre, se estaba manifestando ante un pueblo y le estaba diciendo: conozcan la vida eterna. Es agarrarse de que Elohim es el único, de que Yahweh es el único Elohim verdadero, y que me conozcan a mí, Yahshua HaMashiach, como Salvador, como Señor, como Cordero enviado por Yahweh para salvación. Que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Elohim, y mi nombre nuevo. O en un solo versículo, los labios de Yahshua allá arriba está diciendo: yo tengo un Elohim, yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que me engendró, yo tengo un Padre que me creó. Por favor, entiéndanlo. Sálganse de esas doctrinas, porque ya el anticristo está que pisa, ya el anticristo está que aparece en el mundo, como lo estamos viendo, con el microchip implantándose a través de todos los países, y que eso no lo va a parar nadie, porque la palabra de Dios se está haciendo una realidad. En Filipenses 2:6 dice, para leerlo completo hasta el 7, dice: existiendo en forma divina, Él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Allí lo dijo: yo bajé, me despojé de toda forma divina, y Él fue hombre para darnos ejemplo. Hombre como usted y como yo, se subió a esa cruz, hombres. Así lo hizo Yahweh a través de Yahshua, al enviar su Redentor, al enviar al Cordero que pagaba por las sentencias de nuestros pecados. Y dice así: y hallándose en condición de hombre. Vino como hombre, se despojó de toda deidad, fue despojado también por el Padre de toda deidad, y vino
y pagó por nuestras culpas. Isaías sabía, él lo predicó como aquí lo estamos viendo. Él predicó que su padre era mayor, que su padre lo engendró, que su padre lo creó para nuestra salvación. Que Yahweh les guarde, que Yahweh les ilumine, que les muestre, que usted se despierte con este tema y empiece a investigar. No tenga miedo. Siempre que usted no se suelte de los mandamientos de Yahweh, no tenga miedo. Usted no, su soporte es de que verdaderamente usted tiene la fe salvadora, es que usted guarda los mandamientos. Y usted le está gritando al mundo, yo no tengo otro Dios. Yo no tengo otro Elohim aparte de Yahweh, como lo menciona su primer mandamiento. Yo solo tengo a Yahweh como Elohim. Así, allí, no se suelte de allí. No se suelte de los mandamientos. Esa es su carta de presentación ante Yahweh, de que usted no se ha torcido. Todos estos, si en su iglesia predican que ya la ley está abolida, entonces son antimachía. Y usted tiene que salir de allí, porque Yahweh se lo está ordenando. Sal de allí, pueblo. Sal de los antimachía. Sal de los antiley. Que Yahweh los guarde. Que Yahweh los bendiga. Que Yahweh ponga paz en ustedes. Que Yahweh haga resplandecer su rostro. Y al hacer resplandecer su rostro, en el año de la luz de su espíritu de santidad, entonces verá claro. Se tendrá que ir el miedo de sus vidas. El miedo que le metieron a ustedes. De decirles que si negaban la Trinidad perdían la salvación. Señores pastores, ustedes ya lo saben. Ya ustedes están sintiendo que eso era una mentira. Pero tienen miedo. Porque eso se lo inculcaron. No se suelte de los mandamientos. Vuelva a los mandamientos de Yahweh. Y entonces, camine para donde camine. Nunca se suelte de los mandamientos. Nunca se suelte de que hay un solo Elohim llamado Yahweh, que es el Padre. Y que hay un Redentor, un Señor llamado Yahshua, que es el Hijo. Que Yahweh les guarde y que Yahweh les bendiga. Amén. Amén.